El día de hoy vamos a hablar un poco de Abraham, ya que de Abraham tenemos mucho de qué hablar. Dice la Biblia que lo primero que, o de la primera manera o forma que Abraham aparece en la Biblia es que Dios le dijo: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a un lugar que yo te voy a mostrar. Y Abraham tomó a su esposa, Sara, pero no se fue solo. También se llevó a su sobrino Lot. Ya cuando llegaron al lugar que Dios le había indicado, dice la Biblia que los dos prosperaron mucho, a tal grado que llegó un momento que ya la tierra no podía sostenerlo a los dos. Y los pastores de Abraham con los pastores de Lot empezaron a tener contienda, empezaron a tener pleito. Entonces Abraham dijo: bueno, Lot, nosotros hemos crecido como hermanos, somos como hermanos, entre nosotros es posible que haya este tipo de cosas. Así que si tú coges la derecha, yo voy a agarrar para la izquierda, y si tú vas para la izquierda, yo voy a ir para la derecha. Ahí se dividieron los dos. Pero Lot miró un lugar muy hermoso, una llanura, que parecía el huerto de Dios, dice la Biblia. Un lugar precioso para ganado y cultivo. Dijo: yo elijo este lugar. Y Abraham fue del lado opuesto. Lo malo es que ese lugar que Lot eligió, dice que fue creciendo y fue poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma y Gomorra. Dos ciudades que estaban muy corrompidas en ese momento. Y una vez que Lot estaba ahí, dice que la maldad que había en estas dos ciudades era tan grande que subió hasta el cielo. Y Dios desciende del cielo y le dice a Abraham: Abraham, yo voy a destruir a Sodoma y Gomorra por la maldad que hay en ellos. Y Abraham empieza como a negociar con Dios. Primer hombre que le dice a Dios: no hagas esto, no hagas lo otro. Y le dice: mira Dios, si hay 50 justos ahí, ¿tú vas a destruir la ciudad por los 50 justos? Y Dios le dijo: no. Y si hay 40 tampoco, y 30 tampoco, y 20 tampoco. Al fin que llegaron a 5 justos, y no habían 5 justos, no habían 10 justos en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Entonces sí, Dios la destruyó. Y la mayoría de nosotros conocemos la historia que Sodoma y Gomorra fueron destruidos. Ahora, solo había un justo en esa ciudad, que era Lot, sobrino de Abraham. Esto me dice a mí lo importante de que hayan justos, de que hayan personas que le sirvan a Dios, personas que sean íntegras con el Señor. A veces los cristianos son menospreciados, son vistos de menos, pero mucha gente no se da cuenta lo importante que son los cristianos en la tierra. Porque si ahí habían habido 10 personas que hicieran el bien, 10 personas cristianas, ese lugar hubiera permanecido, hubiera prevalecido, no hubiera sido destruido. Entonces es importante la gente de la iglesia. Si bien es cierto que en la iglesia hay de todo. En la iglesia hay buenas personas y hay malas personas. Eso no se puede tapar. Eso es así. Pero del montón de cristianos que hay en una ciudad, por lo menos 50 han de estar bien, 50 han de estar bien, 40 han de estar bien con Dios. Entonces cuando Dios mira la maldad de estas ciudades y quiere traer juicio sobre esas ciudades, mira esos 50, mira esos 30, mira esos 10 que andan bien, y dice: por el amor a estos 10, no traigo el desastre que he pensado traer sobre esta ciudad. Porque Dios puede destruir una ciudad como Él quiera, con un tsunami, con un terremoto, con un maremoto, como Él quiera. Pero cuando Él mira esos justos, personas que tratan de hacer el bien, personas que van a la iglesia, dice: por amor a ellos, no lo voy a hacer. Así que de ahora en adelante, cuando mires a un cristiano, a lo mejor este anda bien, o andará mal, no se sabe, porque los corazones solo Dios los conoce. Pero los cristianos son importantes en los caminos del Señor, son importantes en la iglesia, son importantes en la sociedad, son importantes en la ciudad. Esa es la importancia que tiene, que por los cristianos a veces Dios nos trae juicios que deben de venir sobre ciertas ciudades, sobre ciertas naciones que están haciendo lo malo delante de Él, que pasan leyes injustas en contra de la voluntad del Señor. Ahora bien, regresemos a Abraham, de donde se separaron Lot y Abraham. Dice la Biblia que tras que Lot se separó de Abraham, Dios le vuelve a hablar a Abraham y le dice: Abraham, a donde tú quieras o lo que tú quieras, yo te voy a bendecir. Porque era una bendición que estaba sobre Abraham. No era el lugar que estaba bendecido.
No era la tierra que estaba bendecida. Era Abraham que tenía una palabra de Dios. Era Abraham que estaba bendecido por Dios. Entonces no tiene que ver la tierra, no tiene que ver el lugar, no tiene que ver el país. Es una palabra, es una bendición que está sobre una persona. Cuando Dios decide prosperar a alguien, no importa el lugar, no importa el país, no importa la ciudad. Si Dios decide prosperarlo, Dios lo va a prosperar. Y Abraham, dice la Biblia, que fue riquísimo. En una ocasión, a Lot, el mismo sobrino que siempre le daba problemas, lo llevaron cautivo. Y dice que Abraham armó sus criados, los nacidos en casa, y eran 318 criados nacidos en casa, afuera de los que llegaban que no habían nacido ahí. Entonces Abraham llegó a ser bendecido de una forma tremenda, de una forma enorme, porque tenía una palabra de Dios que lo iba a bendecir. Así que llévate esto en tu corazón, recibe esta palabra de Dios. Es lo que Dios dice. Es la palabra de Dios, es la promesa de Dios, es la bendición de Dios que está sobre ti. No tiene que ver con lugar, no tiene que ver con ciudad, no tiene que ver con el país, tiene que ver con la gracia y el favor de Dios sobre un ser humano. Cuando Dios dice, este lo voy a bendecir, lo voy a prosperar, no importa el lugar, no importa el país, Dios lo va a hacer y lo va a bendecir y lo va a prosperar. Así que Dios te bendiga, Dios bendiga a Estados Unidos de América, y Dios bendiga al mundo.